Bueno, continuemos con la tercera sección de esta clase. Les había dicho que íbamos a ver algunas relaciones de manera especial que se tienen que tener en cuenta en el momento en que nosotros elaboramos la matriz de evaluación. Ustedes vieron ya con Matías en la clase pasada, tuvieron también diapositivas que los acompañaron, que en el diseño de la evaluación es necesario contar primero con los objetivos, obviamente, un marco teórico, las hipótesis y luego varias columnas que hay que llenar con información en respuesta a tres preguntas fundamentales. La primera, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es lo que pasa? Que se responde con la información que nosotros encontramos en la columna de las dimensiones, de las variables y de los indicadores. ¿Qué queremos saber sobre qué son las unidades de análisis? ¿Cómo obtenemos la información? Son las tres columnas siguientes que tienen que ver con fuentes, con técnicas y con los instrumentos. En la matriz de evaluación, esto es todo. Ahora lo que vamos a hacer es profundizar. Cabe aclarar que hay una cuarta pregunta que tiene que ver con el diseño de la evaluación, que es ¿cómo comparamos? Que va a ser la última parte de esta clase. Bueno, retomemos entonces esta descripción de la matriz de evaluación y vamos a un primer elemento donde tenemos que detenernos o reforzar alguna idea. El marco teórico. Cuando nosotros elaboramos un marco teórico, muy bien lo explicó Matías, constituye el conjunto de supuestos, de fundamentos, en función de los cuales nosotros establecemos nuestras hipótesis, las verificamos o no las verificamos, de acuerdo a lo que la evidencia empírica nos diga. Pero como las hipótesis son supuestos, son afirmaciones, respuestas anticipadas acerca de lo que ocurre en la realidad, nosotros nos apoyamos en antecedentes al respecto de conocimientos, otros que han estudiado, otros que han teorizado, experiencias existentes sobre las cuales se han hecho estudios. Esto es la teoría. Y generalmente, cuando se programa una política, cuando se elaboran programas, proyectos, planes, hay una teoría implícita o bien existe una teoría explícita. Esta última fundamentalmente aparece en los que son los fundamentos del programa, del plan o del proyecto. Allí se explica sobre qué supuestos anteriores de investigaciones, de conocedores de esta realidad, nosotros nos apoyamos. Porque el conocimiento es acumulativo y entonces, bueno, vamos a agregar algo nuevo, pero nos apoyamos en algo que ya se ha dicho, algo que ya se ha estudiado. Esto es el marco teórico. No todos los programas, proyectos o planes, cuando se elaboran, tienen un marco teórico suficientemente elaborado. A veces simplemente está esbozado, no siempre está acabadamente formalizado, de manera que por nosotros podemos decir que siempre nos podemos encontrar con un continuum entre lo implícito del marco teórico, lo que se supone pero no se dice del todo, pero que se puede inferir, o lo que se explicita, es decir, lo que se ha escrito o se ha enunciado. Y por otra parte también hay un continuum que nos marca dos puntos opuestos o dos puntos distantes, mejor dicho, entre una opinión, entre una aseveración no científica y lo que se ha formalizado científicamente. Esto que nosotros vamos a hacer ahora con la operacionalización de dimensiones, variables, indicadores, unidades de análisis. No siempre los trabajos o las opiniones previas que tienen que ver con la teoría están suficientemente
formalizado. Entonces sepamos que nosotros cuando vamos a evaluar un programa, proyecto, plan, política, nos vamos a encontrar con diferentes calidades, podríamos decir así, de marco teórico. Más explícito o menos explícito, implícito, más formalizado científicamente o más propio de lo que es el conocimiento cotidiano, pero que no se ha elaborado con el rigor científico, teórico y metodológico. Bien, frente a eso nosotros, para hacer una evaluación, también tenemos que hacer una actualización del marco teórico, porque este pudo haber sido elaborado antes o puede haberse desactualizado y quienes llevan a cabo la política no trabajan en este proceso de actualización teórica, o sea, de las interpretaciones de los supuestos, y el evaluador tiene que hacerlo. Fíjense ustedes entonces cuántas tensiones es necesario tener en cuenta en relación con el marco teórico. Primero, entre lo implícito y lo explícito. Segundo, entre lo informal y lo formal. Y en tercer lugar, lo elaborado precedentemente y lo que tenemos que actualizar ahora nosotros como evaluadores. A esto hay que agregarle una cuarta tensión, siempre estamos en el marco teórico, que es la de ajustar este marco teórico, los supuestos con los que nosotros interpretamos la realidad que vamos a evaluar, con nuestra perspectiva teórica de evaluación, que tiene que ver con lo que hemos visto en la unidad 3. Pasamos ahora de las tensiones que tienen que ver con el marco teórico a las tensiones que tienen que ver con las hipótesis. Generalmente nosotros nos centramos en hipótesis de intervención. Bien lo planteó Matías en la clase anterior. Es decir, nosotros nos planteamos que existe una realidad A. Si frente a esta insertamos una intervención B, nos da como resultado una nueva realidad C. Esto es una hipótesis de intervención. Pero ocurre que mientras nosotros estamos trabajando para transformar la realidad que es compleja y amplia, tiene una serie de otros elementos que nosotros llamamos de contexto. Supongamos que tenemos un programa para erradicar el abandono escolar, con lo cual intervenimos con nuevas prácticas pedagógicas, mejorando las escuelas, mejorando las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y de sus familias. Esto forma parte de nuestra intervención. Y que después de 2 años, o que ahora nosotros estamos preparando una evaluación para dentro de 2 años, nos vamos a encontrar con que la realidad puede haber mejorado o no. En gran medida esto se va a deber a la virtud de nuestra intervención, a la calidad de nuestra intervención, a nuestros aciertos. Pero también va a haber lo que se llaman factores coadyuvantes, que bien o facilitan o bien no intervienen demasiado o bien perjudican el proceso y por lo tanto van a contramano de lo que nosotros estamos intentando mejorar. Supóngase que este programa que tomamos como ejemplo para erradicar el abandono escolar está acompañado por una serie de acciones gubernamentales y también producto de los movimientos del mercado que generaron una gran inserción de industrias y de fábricas, de comercio, de producción en la zona, que mejoró notablemente las condiciones socioeconómicas de las familias. No nos cabe duda que esto va a favorecer también la acción de las familias sobre sus estudiantes, de manera tal que se mejora las condiciones coadyuvantes para que se disminuya el abandono escolar. Y esto va a ayudar a que permanezcan
los estudiantes en las escuelas, porque hay mejores condiciones económicas, mejores condiciones sociales, mejores condiciones de clima familiar, mejores condiciones psicológicas. Estas son las hipótesis de contexto. Nosotros vamos a tener que tener en cuenta cómo se relacionan, en qué medida favorecen o en qué medida se tensionan en contrario las hipótesis de intervención con las hipótesis de contexto. Vamos ahora a la matriz. La pregunta: ¿qué modificaciones han ocurrido? ¿Cómo ha cambiado la realidad? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió? ¿Y sobre qué? O sea, sobre determinados recortes de la realidad que nosotros llamamos unidades de análisis, tienen algo así como dos ejes, dos columnas centrales. Es las variables por un lado y las unidades de análisis por el otro lado. Las unidades de análisis las podríamos considerar como sujetos desde el punto de vista gramatical. Hagamos una analogía gramatical. En cualquier oración el sujeto puede ser sujeto u objeto, pueden ser cosas también. Entonces nosotros nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué ocurre con qué? O supongamos que estamos hablando de los estudiantes que permanecen en la escuela. Nuestra unidad de análisis son estudiantes y la variable es permanencia o abandono, permanencia barra abandono. Habrá muchas otras variables que habrá que estudiar respecto de los estudiantes, unidad de análisis. ¿Mejoran los aprendizajes? ¿No mejoran? ¿Se sienten en condiciones más satisfactorias en la escuela? ¿Se sienten incómodos? Y también podríamos hacer estudios sobre otras unidades de análisis. El clima escolar, con lo cual entonces nos tendríamos que plantear: unidad de análisis escuela, variable clima, ¿es mejor? ¿Es igual? ¿Es peor? O también podríamos decir el ámbito de participación en las aulas, que favorece notoriamente el aprendizaje y a su vez el aprendizaje que se logra ayuda a que los estudiantes permanezcan en la escuela. Obviamente, en el aula o en la corte de estudiantes que están en un aula, la participación variable se ha incrementado, no se ha incrementado, qué nuevas características tiene. A partir de allí, con estas variables que son el predicado, lo que se dice de la unidad de análisis, lo que ocurre con la unidad de análisis, estas variables se describen, como ustedes ya lo vieron, a través de los indicadores. Y a su vez estas variables se agrupan según necesidades de estudio en dimensiones. Habrá variables pedagógicas, habrá variables que tienen que ver con la infraestructura, habrá variables que tienen que ver con la gestión escolar, habrá variables que tienen que ver con las condiciones socioeconómicas de los estudios. Todas estas serían dimensiones. Vamos a otra tensión o relación, que es la que nosotros tenemos que analizar en las fuentes. Dijimos que había tres tipos de fuentes: las que nos podían proveer la realidad directamente observada, los documentos o las personas. Yo diría, mejor dicho, los informantes. Los informantes pueden ser de dos tipos: informantes directamente involucrados, o sea, los que están participando en este proceso de conversión, de utilizar recursos, desarrollar actividades para que se generen productos o resultados. Y luego están los otros informantes que observan, están de espectadores, opinando o no opinando, que nos pueden dar sensiblemente información descriptiva, o además de la información descriptiva, que vuelvo a decir es muy importante para nosotros, pueden opinar y entonces ya tenemos información elaborada.
o los ponemos a trabajar en un taller y entonces trabajan de acuerdo a determinadas metodologías para sacar conclusiones, mucho más elaboradas todavía. Entonces, vuelvo a decir, hay dos tipos de informantes que no hay que confundirlos. Están los que participan, aquellos que son unidades de análisis, y están los que nos hablan, nos dicen algo sobre las unidades de análisis. Supongamos que, volvamos a la escuela, estamos viendo si los estudiantes aprenden adecuadamente. Yo puedo consultar sobre eso a distintos informantes, pero mi unidad de análisis es una sola, es estudiante. Yo luego puedo preguntarle a los docentes, dígame, ¿sus estudiantes aprenden más o lo mismo, o no aprenden más, aprenden menos, inclusive? O puede ser que los padres también me den opiniones, otros informantes, o los mismos estudiantes nos digan, yo aprendo, o los estudiantes a través de una prueba, ¿no es cierto?, brindan opiniones sobre su aprendizaje, y a su vez la prueba es un documento que también me da opinión sobre los estudiantes, sobre si aprenden. Bueno, los informantes, personas, pueden ser la misma unidad de análisis o son espectadores que me hablan de la unidad de análisis. Otra cosa que queremos también plantear sobre esto es la relación fuente-técnica. La fuente es el espacio, el ámbito que me da la información, personas, documentos o realidad directamente observada. La técnica es la forma de abordar esta fuente. Con una misma fuente yo puedo utilizar diferentes técnicas. Yo puedo hacer una entrevista a los docentes, fuente docente, pero técnica entrevista, estructurada o semiestructurada. Puedo a los docentes abordarlos a través de una encuesta. Sigue siendo la misma fuente, docente, pero la técnica es entrevista. O finalmente puedo hacer un taller como el que mencioné recién, entonces la técnica es taller. O puedo hacer un grupo focal y juntar a una serie de docentes donde ellos me dan opiniones sobre el aprendizaje de los estudiantes, pero la técnica es diferente. Una misma fuente, docentes, a través de diversas técnicas, entrevistas, encuestas, taller, grupo focal, y así podrían ser otras también. Bueno, es importante tener en cuenta estas tensiones, estas relaciones, porque me ayudan a estructurar la matriz mucho mejor cuando nosotros ya vamos ahondando en su elaboración. Quiero señalarles una más, y esta es la última, que es la de la construcción de las muestras. Cuando nosotros elaboramos unidades de análisis, estamos achicando la realidad. Decíamos, la realidad es inconmensurable, no se puede asir, a no ser que con intuición podamos tener algún abordaje de la realidad, pero siempre para trabajar en esta evaluación nosotros tenemos que complementarlos con manejos científicos, y para eso estamos hablando de esta estructura, de esta matriz, de este proceso de evaluación. Pero como tenemos que centrarnos en determinados espacios, determinados recortes, elegimos las unidades de análisis con las que vamos a trabajar. Ahora, las unidades de análisis en su totalidad constituyen el universo para estudiar la realidad. Y la única forma en que nosotros podemos acceder al universo es a través de los censos. Los censos son muy pocos y costosos. Se hacen en situaciones muy especiales. Cuando